才在想，受气功的一个万行50万，开玩笑。Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a esta nueva charrada de la plataforma progresista y vamos a hablar de la extrema derecha y ese porqué que yo creo que tenemos todas y todos clavado. No buscamos solo hablar de la extrema derecha, sino entender por qué crece, por qué encala en sectores sociales que antes se consideraban inmunes, qué grietas de nuestro sistema democrático han aprovechado para que cale este tipo de discurso. Esta pregunta es una invitación a mirar más allá de la coyuntura electoral, del momento político y debatir sobre las causas profundas, económicas, culturales, emocionales y políticas que nos están llevando a esto. Contamos con 3 personas que van a abrir el debate, después podemos abrir y preguntar, ya ordenaremos el debate después. En esa primera pregunta del por qué, contábamos con Pilar Saracíbar. Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos todos los que os habéis enganchado a esta charrada que hoy, ¿verdad?, es alrededor de lo que conocemos como extrema derecha. De alguna manera yo voy a hacer una entrada general refiriéndome a la extrema derecha. Y bueno, partiremos de que es muy complejo hablar de la extrema derecha, mucho más en 10 minutos de intervención, ¿verdad? Porque es tremendamente prolija, podríamos estar hablando horas y horas, pero vamos, haremos un ejercicio de simplificación, aunque eso siempre nos lleva, ¿verdad?, a ser menos rigurosos, y un poquito de orden para dibujar un poco el marco de lo que podíamos entender todos como extrema derecha, para de ahí arrancar para mis compañeros que ya intervendrán en temas más concretos dentro de esta situación de extrema derecha. Vale, extrema derecha, radical, ultraderecha son los términos utilizados para grupos o partidos que sostienen y promueven posiciones nacionalistas, ultraconservadoras, radicales, extremistas y siempre con prácticas antidemocráticas. La historia de la extrema derecha, bueno, todos nos vamos, ¿verdad?, a la primera mitad del siglo XX, que es lo más conocido, aunque los estudiosos ya nos hablan de grupos protofascistas a finales del XIX. Pero efectivamente todos tenemos en la mente el partido nazi, los partidos fascistas, falangista en España, de la primera parte del siglo XX, que nos llevaron a esa tragedia tan terrible que fue en Europa la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, evidentemente, esta guerra acabó, derrotó al fascismo, derrotó al nazismo, pero no erradicó a los fascistas y a los nazistas y a los nazis. Fascistas y nazis ha habido todo el rato, desde el minuto cero, tanto grupos nazis en Alemania como en países del norte, como grupos fascistas en Italia, en Francia, en España, en fin, por toda Europa, ¿verdad? Lo que pasa es que estaban como escondidos en principio, ¿no? Pero no estaban erradicados, o sea, siempre han estado ahí, siempre han estado ahí. Entonces, los grupos y partidos que constituyen lo que llamamos extrema derecha no son todos iguales. También hay múltiples partidos en este momento en Europa y en el mundo que no todos no todos comparten las mismas ideas. Hay diferentes tipos de partidos de ultraderecha. Lo que tienen la mayoría es una visión del mundo conspiratoria y ultranacionalista que les permite recoger
el voto de protesta por las imperfecciones de las democracias parlamentarias representativas. Y hay una serie de características que podríamos decir que son comunes a prácticamente todos los grupos y movimientos de este tipo. El nacionalismo es una nación concebida como una unión étnica frente al nacionalismo político de origen francés, ¿verdad? A pesar que a la vez resulta a veces una rivalidad, un conflicto, porque chocan dos nacionalismos enfrentados, como puede ser como extrema derecha de España, extrema derecha británica, pues por el tema de Gibraltar. En Irlanda, los unionistas y los republicanos. Vox tiene una idea de nación, de cohesión de España frente a Cataluña, ¿verdad? La extrema derecha de Cataluña es extrema derecha, pero vamos, tiene su objetivo es hacer una nación con Cataluña independiente, igual que la Liga Norte en Italia con respecto al sur. Es decir, es concebida como nación étnica y también eso les lleva a confrontar entre ellos mismos. Otra característica es el proteccionismo. En general se oponen al neoliberalismo, sobre todo los clásicos, no tanto fascistas como nazis, eran proclives a una cierta intromisión del Estado en la economía. No así han sido todos, porque el partido de Pinochet era neoliberal y bueno, la dictadura franquista no tenía ninguna, vamos, no tenía ningún programa definido de economía y funcionaba en función de las circunstancias, ¿vale? Otra característica sería el tradicionalismo, defensa de valores y símbolos étnicos y simbologías y relatos, ¿verdad?, que cohesionaran esa unión. Aquí la religión ha tenido una cierta importancia para hacer de pegamento, ¿no? en la unión de muchos de los grupos a los que nos estamos refiriendo. Pero también, igualmente que igual que con el nacionalismo, también aquí la religión a veces es origen de conflicto y pues eso, de enfrentamiento, como puede ser en Irlanda, ¿verdad?, protestantes y católicos. Vale, otra característica de estos grupos sería el conservadurismo, defensa a ultranza de la cultura y la identidad étnica nacional como forma de promover el crecimiento de la sociedad. Casos muy exagerados son los grupos hegelianos que defienden el orden constituido porque ha sido propuesto directamente por Dios. Entonces no lo pueden cambiar, evidentemente. Bien, otra característica es la xenofobia. Rechazan a los extranjeros, a los que no son de nuestro país, a los que además vienen a delinquir y a quitarnos el trabajo, ¿verdad?, como ya conocemos. Otra característica es el anticomunismo, rechazo total al materialismo histórico y a la lucha y diferencia de clases en la sociedad civil. Habría que añadir una característica más, el negacionismo. El negacionismo al cambio climático, el negacionismo a la violencia de género, el negacionismo a todos los genocidios, el negacionismo a las vacunas. Bueno, hoy nos hemos enterado, ¿verdad?, hablando de negacionismo climático, que el Partido Popular de nuestro país, en esa querencia que tiene por igualarse a la ultraderecha de Vox, pues ha votado que no al Pacto Verde en Europa, desligándose incluso de su grupo popular europeo. En fin, locuras. Kasmude, politólogo neerlandés, apunta también 3 rasgos comunes que se observan en los grupos radicales de derecha populista. Es el autoritarismo, tanto hacia adentro, en sus estructuras, como hacia afuera. Casi todos tienen un corte nativista y se emplean estrategias populistas.
Es decir, las élites traicionando al pueblo, a la nación que ellos representan y a los que ellos van a salvar, ¿vale? Bien, esto dicho de una manera muy resumida, ¿verdad? Pero claro, ¿cómo avanza? Porque el problema preocupante es que la ultraderecha está avanzando en Europa, en el mundo, de una manera tremenda, ¿no? Y las causas vuelven a ser muchas y de una enorme complejidad. Nuevamente simplificando, se apuntaría como una muy importante la crisis del 2008, que todavía estamos sufriendo. Es un cambio total, es un cambio de sistema económico. eh, la industria productiva o la producción industrial, pues bueno, luego ya lo importante es lo financiero, hace crack mucha parte de la economía, la globalización y deslocalización, la economía digital, esta revolución de las nuevas tecnologías que ha puesto todo también patas arriba, las migraciones, todo esto ha hecho que fuera creciendo la inseguridad en la ciudadanía, la ausencia de certezas para el futuro, ante lo cual esta ciudadanía, ¿verdad?, está confundida, abrumada, desesperanzada y además con unos ciudadanos cada vez eh, más críticos, más violentos incluso, más desconfiados, más escépticos. Esta situación la aprovecha evidentemente la extrema derecha para dar respuestas sencillas. A problemas tremendamente complejos, respuestas sencillas. Seguridad y certezas para todo. Falsos mesías. ¿eh? Eh, Inventando teorías conspiratorias que aseguran de resolver todos los problemas. Por supuesto, son todo mentiras y manipulaciones que van calando cada vez más en unas clases trabajadoras que ya no se pelean con las élites, ahora se pelean con otros más pobres que ellos, con los pobres que vienen de otros países que también son pobres. Entonces, claro, cuando un sistema de clases y una dialéctica en la política de diálogo, eso se ha roto. Todo eso ya se ha roto. Fernández Vázquez, un politólogo que estudia la extrema derecha, estuvo mucho tiempo estudiando muy de cerca el Frente Nacional en Francia como ejemplo de evolución de la extrema derecha. Dice que el auge de los partidos de extrema derecha han capitalizado el voto contrario al establishment y se ha apropiado de diferentes conceptos que ha utilizado además históricamente la izquierda clásica. Ellos han resignificado distintos conceptos, han vaciado significantes y lo han llenado con otros significados tramposamente. Y entonces lo que hacen es abrirse al voto, ¿verdad?, del descontento con nuevas expectativas de protección o de cambio. Aunque, eso sí, siempre con estrategias de arriba abajo. Nunca van a contar con estructuras organizativas. Si las hay, pues las van a ignorar, mientras tanto, la izquierda, en un contexto de crisis de la socialdemocracia, no ha sabido capitalizar este descontento. Es verdad que son muchos también y complejos los factores que lo han dificultado. Frente a las tradicionales formas de vertebrar los conflictos sociales, las clases, cada vez hay mayor fragmentación, ¿verdad?, más identidades, más grupos más atomizados. La alfabetización o la terciarización de la economía han hecho a nuestras sociedades también más complejas. Partidos y sindicatos han sufrido, como todos, la crisis actual con el debilitamiento que les ha producido, y lo que representaban se encuentra también absolutamente desmontado y debilitado
y muchas veces en esta situación también es muy difícil forjar coaliciones. Entonces, claro, todo esto, ¿verdad?, lleva a una crisis tremenda de la izquierda. Daniel Innerarity dice que, además, las estrategias de combate empleadas por la izquierda contra el auge de la extrema derecha están siendo más rotundas que eficaces. Parece que preferimos a veces, dice, más medidas tranquilizadoras que efectivas. Lo cierto es que las últimas cifras que dan los medios, ¿verdad?, en los estudios de sondeos que se han hecho en Europa, el 70% de Europa, el 70%, previas a los procesos electorales que van a tener lugar, el 70%, insisto, coloca en los primeros puestos de salida en los sondeos a partidos de extrema derecha. Esto es absolutamente desalentador. La única esperanza que me queda de todo esto es Europa. Europa, con todo, sigue siendo, hoy es más rica, más interdependiente que en el pasado, y cuenta con unas instituciones que son más sólidas. Ese es nuestra esperanza, por lo menos la mía. Bueno, quedaría otro capítulo, que es, ¿verdad?, ¿a dónde vamos? Se me ha pasado el tiempo y eso os lo dejo para el debate. Muchas gracias. José Luis, cuando quiera. Vamos a ver. Bueno, espero que me oigáis porque yo estoy en una zona con una cobertura horriblemente mala. Entonces espero que se me oiga bien. Me toca hablar un poquitín sobre las redes y la extrema derecha, pero primero quería, pues, contextualizar el hecho de que se habla mucho de que los jóvenes están prácticamente volcados con la ultraderecha y se olvida de que estamos hablando de un 25%. Siempre que hacemos una universalidad, de decir que todos los jóvenes son tal cosa o todos los franceses son lo que quieran, estamos realmente pues alejándonos de la realidad. La verdad es que efectivamente es un 25%, pero si es un 25% quiere decir que hay un 75% que, eh, que no está de acuerdo con la extrema derecha, aunque hay que reconocer que hay también casi un 20% que está a favor del PP. Y en la franja de edad joven estamos minoría. Una de las cosas por las que se echa la culpa es yo creo que en parte es verdad, pero solo en parte, es al hecho de que los jóvenes mayoritariamente se informan a través de las redes. Los datos del CIS dicen que el 80% de los menores de 25 años exclusivamente se informan a través de esto de las redes. Y un estudio que realizó el Instituto Reuters y la Universidad de Oxford dijo que un 44% de los de los españolitos y españolitas entre 15 y 24 años se informa exclusivamente de los vídeos, de TikTok, de YouTube, etcétera. ¿Qué sucede? Que la información que pedimos, hay un estudio también americano que dice que solamente de la información que pedimos a la red, solamente el 10% está teniendo en cuenta nuestros intereses anteriores. El 90% lo dirige el algoritmo. Y el algoritmo se rige por una cuestión, que es intentar maximizar la audiencia. ¿Y qué sucede? Que la audiencia nos gusta en general las noticias malas, las cosas malas. Vende más lo malo que lo bueno. Yo siempre digo que, como toda verdad, está relativa. Fijaros que la revista que más vende en España es el Hola. Y el Hola, bien sabéis que no publica absolutamente nada en negativo prácticamente. Pero la verdad es que sí, que lo negativo vende. Entonces el algoritmo busca aquellas noticias que son extremas y sobre todo busca aquellas noticias que mueven los sentimientos. Y mueven los sentimientos a los niveles, como veremos luego, más irracionales. Entonces, los algoritmos premian el radicalismo, los discursos extremos, los que apelan al miedo, a la rabia y los identitarios. Claro, casualmente, este tipo de discursos es más propio de la extrema derecha que de la izquierda, que solemos apelar mucho más a la razón. Y la razón en los algoritmos vende realmente muy poquito.
Siempre hablamos de algoritmos y a lo mejor lo primero que hay que hacer es definir qué es un algoritmo. Un algoritmo, yo siempre digo que es, el ejemplo mejor que tenemos es una receta de cocina. Es una serie de pasos que si tú los vas siguiendo paso a paso, al final llegas a obtener el fruto que buscabas. La comida o hacer una división, que también es un algoritmo. Coja usted, haga la rayita, coja el primer número, etcétera, etcétera. Y los algoritmos hay unos que no son, estos algoritmos están programados los primeros por la persona que hacía por el programador. Pero poco a poco ha ido surgiendo lo que se llaman los algoritmos de triple A, que son los algoritmos de aprendizaje automático. Es un poco la famosa inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial hay 5 niveles en los que no me voy a meter. Entonces, la inteligencia artificial se le dice cuál es el problema que tiene que resolver y se le da una serie básica de por dónde puede moverse el programa. Pero el programa luego empieza a buscar, no le sean las instrucciones concretas, el programa empieza luego a buscar en la red y va buscando pues, modelos similares y va buscando datos. Y al final crea un primer modelo. Y ese modelo lo contrasta contra los datos y se va mejorando y lo vuelve a contrastar contra los datos y se va mejorando. Entonces, en la primera fase ha cogido cosas de la red que en principio son más o menos racionales. En la segunda fase ya busca sencillamente adaptarse. Y entonces va buscando adaptar, pues si tiene que adaptar coeficientes, lo que tenga que adaptar. Con lo cual resulta, por ejemplo, en uno de los famosos programas que hay de este tipo de jugar al ajedrez, que hay jugadas que no son comprensibles para la mente humana. No sabemos por qué el ordenador lo ha hecho. Claro, aquí cuando están tomando decisiones graves, por ejemplo, sobre la salud de una persona o sobre la gestión de un país o de una empresa, hay una cosa que da auténtico miedo y es no saber cómo el ordenador ha llegado a esa conclusión. Al ordenador se le puede pedir que nos diga cómo ha llegado a esa conclusión, pero en ese caso hay que decírselo desde el principio, que vaya guardando los pasos que va dando para luego contárnoslo. ¿Qué hace esto? Que ralentiza bastante la velocidad. Entonces, si algo se podía conseguir digamos, en 5 minutos o en 1 hora, pues a lo mejor se tarda 20 veces más. Eso a las empresas de este tipo les causa auténtico terror porque ellas valoran muchísimo la rapidez. La Unión Europea, una de las luchas que tiene en estos momentos con Estados Unidos es precisamente esta, que la Unión Europea dice que lo que funcione en Europa tiene que tener trazabilidad, tiene que saberse por qué ha llegado, por qué camino ha llegado a esa conclusión. Entonces ahí estamos en una de las cosas. Claro, cuando se quiere influir en nosotros, lo que se hace es otra cosa, y es que se buscan los datos personales de José Luis Alonso, y entonces se me envía un mensaje en el cual yo pueda estar de acuerdo, cuando ya estamos hablando de la influencia vía política o lo que sea. Entonces, si José Luis Alonso es amante de los toros, se me publican cosas se me dan datos sobre los toros. Esto ha sucedido en la última huelga de la que estuvimos hablando hace bastante tiempo de los agricultores. A cada agricultor le llegaba un mensaje diferente en función de sus intereses, los gigantescos que acumulan sobre nosotros. Podemos preguntarnos, ¿es seguro que no hay instrucciones previas? Evidentemente que no es seguro. Es más, Elon Musk, que tiene muchos defectos, pero tiene una gran virtud, y es que dice lo que piensa. Entonces, Elon Musk ya lanzó al final del año 24 un programa abierto, Grok, que directamente decía que era anti-woke. Anti-woke, ya sabéis que en el tema americano es contra todo pensamiento progresista. Y jugaba también incluso con uno de los temas que son más peligrosos, que es la creación de imágenes falsas de famosos diciendo lo que quieras. El algoritmo se puede manipular no por el creador o por los creadores, sino por otras personas. Respuesta, sí. Hay un estudio del Centro Internacional para el Control del Terrorismo que ha publicado es un informe muy denso sobre las diferentes formas en que se puede manipular la inteligencia artificial. Entonces, ella dice que una de las formas de hacerlo es muy suavemente, que, por ejemplo, lo que se hace es utilizar a veces palabras palabras extranjeras para designar algo de tal forma que los filtros que hay
antirracismos, en el caso de que los haya, anti lo que sea, sean pasados. Y luego lo que se hace también es crearle señuelos a la inteligencia artificial muy repetidos, porque esto hace falta muchos ordenadores, para que poco a poco vaya encontrando temas. Y a veces se ocultan también las cosas. Por ejemplo, se le dice a la inteligencia artificial para que vaya apareciendo y vaya creando cada vez más. Si yo quiero favorecer el nazismo, le digo, ¿qué diría un alemán en el año 38 sobre Hitler? Y evidentemente la inteligencia artificial busca y dice, a la voluntad de Hitler, claro está. Entonces, mediante toda esta serie de sistemas y otros más, lo logran hacer. Entonces, la otra cuestión también que se utiliza son los memes. Los memes, sabéis que son los mensajitos, esos cortos y a veces muy divertidos. Y bueno, un meme, por ejemplo, famoso es me gusta la fruta o nos gusta la fruta. Pues evidentemente esto también permite pasar y permite ir modificando bastantes cuestiones. El tema que tenemos es que hay cosas alucinantes. Uno de nuestros diputados de Vox, Manuel Mariscal Zavala, llegó a afirmar directamente en el Congreso que gracias a las redes sociales los jóvenes ahora entienden el franquismo no como una época oscura, sino como un periodo de reconciliación y progreso. Manda lo que dijo un famoso presidente del Congreso del PP. Y la UNESCO nos alerta también el tema de que cuestiones como el racismo y el holocausto están siendo realmente desvalorizadas dentro de las redes. Resumen, he comprendido que las redes no son un espacio para el debate, sino es un espacio de manejo de las emociones. Y ha creado una infraestructura física muy potente. Hay cientos de ordenadores trabajando para lanzar campañas de desinformación y memes con su ideología. El resultado es que la guerra cultural esta la están ganando ellos y han creado un ecosistema digital en el que muchos de nuestros jóvenes están aprendiendo lo que es o construyendo su identidad política con ideas evidentemente totalmente manipuladas. Y evidentemente si la izquierda queremos volver a contactar con todas estas zonas, tendremos que luchar en ese campo. No podemos luchar en el campo solo de la razón y de la exposición de lógica, porque además ellos, y si queréis luego hablamos en el debate, hablamos de esto, los neofascismos, entre otras cosas, son totalmente irracionales y totalmente identitarios. Y entonces este es algo que los algoritmos favorecen. Pensando ya, también pensar mucho bien que la gente, que las grandes empresas que están creando estos algoritmos no nos estén además metiendo otras órdenes al algoritmo que sean como las que decíamos directamente ideológicas total y puramente. Esto es una de las partes, y no es la única, que evidentemente influye en los jóvenes, o mejor dicho, en algunos jóvenes, en un 25, en un 30% de los jóvenes, porque también hay que decir que hay otra minoría de jóvenes que a lo mejor no sabemos cuánto es, que también está realmente avanzando en otros caminos, de los cuales si queréis también en el coloquio podemos hablar. Y con esto ya paso la palabra, no sé si es a Julián, por lo menos a nuestra moderadora. Bueno, muchas gracias. Yo creo que esta es la primera parte porque yo creo que de todas esas caras que tiene este problema, evidentemente el algoritmo es una, pero creo que tiene otras muchas, ¿no? Que hay que tener en cuenta cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Cómo ha pesado la inseguridad social o la inseguridad económica para llegar hasta aquí. Esa crisis de representación política que hace que los partidos tradicionales a esta gente, a un sector de la población, sientan que no le representan, ¿no? Y que hacen ese meter a todos en el mismo saco, de todos son iguales, y ahí es cuando la razón, el tener argumentos, que es lo que hace la izquierda, argumentar, pues ya no esté de moda, ¿no? Desde luego la desinformación en redes sociales es fundamental, pero yo tampoco me quería dejar esa reacción patriarcal y antifeminista
que hace que todos los avances del feminismo, que todos los avances de los derechos LGTBI han generado una reacción identitaria, de miedo en algunos hombres, que hace que piensen que van a perder poder. Claro, de eso se trata. O sea, para que unas se empoderen, otros se tienen que desempoderar. Bueno, y ahí está ese discurso negacionista y antifeminista. Pero bueno, era unas cuantas pinceladas de Déjame que, todas esas caras que tiene, y ahora Julián sigue y luego ya os tomo nota para las preguntas. perdóname, como esto es un diálogo, una cosa que no he dicho, pero que es importante, por ejemplo, de los jóvenes. Hay mucha diferencia entre los chicos y las chicas a la hora de la preferencia por cuestiones neofascistas o de extrema derecha. Es decir, las mujeres, de alguna manera, el discurso feminista ha calado y las chicas son mucho menos propicias, en una diferencia bastante grande que, si queréis, luego analizamos estadísticamente. Es que este movimiento, cuando lo vemos en la tele, este movimiento fascista que estamos viendo ahora, es puramente androcentrista. O sea, vemos a los chicos, ¿no? En la calle con la cabeza rapada y cantando el cara al sol. Todavía no lo he entendido, hay una parte de esto que no he entendido. Julián. Sí, pues yo enlazando un poco con la reflexión que estaba haciendo Josefina, es decir, lo que es las causas por las que se produce un incremento de la extrema derecha yo creo que son muchas, son muchas, ¿no? Es verdad que en este tipo de charradas o en este tipo de conversaciones es muy complicado entrar en mucha profundidad para poder, bueno, pues averiguar qué es lo que está pasando. Hay ríos de tinta, cantidad de libros publicados que están hablando de este fenómeno, ¿no? Pero bueno, yo creo que yo voy a centrar un poco en lo que puede ser, bueno, pues una serie de factores, ¿no? Vamos, yo creo que en principio hay Josefina ya apuntaba algo de esto, ¿no? Hay una desafección ciudadana hacia las instituciones. Desde la izquierda podemos decir que es injusta, que al final se mete a todo el mundo en el mismo saco, y es verdad, pero la realidad es que hay una desafección ciudadana hacia las instituciones y hacia los partidos políticos, que representan un poco lo que sería el sistema parlamentario, y cruza a todo el mundo, ¿no? Hay una percepción de corrupción que algunos podemos decir que es injusto en la forma en la que se produce, porque mete a todo el mundo el mismo saco, pero es un hecho que hay una sensación de corrupción, que la estamos viendo todos los días, y que además, bueno, pues nos guste más o menos, a todo el mundo se le mete en el mismo saco y se le mete con la misma intensidad. Hay una utilización, manipulación de lo que es la justicia, la prensa, que está en manos de quien está, y las instituciones, que han hecho un seguimiento a ese llamamiento que hizo Aznar de el que puede hacer que haga, le han hecho mucho caso, y de luego eso está emporcando, enturbiando mucho lo que es el ambiente político. Hay una percepción histórica que no se ha deshecho y que tardará en deshacerse, de que al final en el sistema en el que vivimos hay poco margen de maniobra y que las políticas económicas de lo que es el centro izquierda y lo que es el centro derecha, que es al final quien acaba gobernando o quien acababa gobernando, son similares, son por el estilo, y eso también produce lo que produce. Yo querría hacer alguna consideración, ¿no? La precariedad laboral y mucho más la juvenil, los bajos salarios, el riesgo de pobreza, se agravó tras la gestión de la crisis económica del 2008. La crisis económica del 2008, y tal y como se gestionó tanto por la Unión Europea como por el Partido Popular, con mucha vocación aquí en España, pues ha generado una serie de fenómenos, de problemas que suponen una pesada losa que es muy difícil de levantar a pesar de que estemos asistiendo a una recuperación económica. La crisis de Cataluña, también con una actitud, con una gestión muy complicada y muy negada, muy nefasta por parte del gobierno de Rajoy, generó un desmadre de lo que son las emociones, también la forma de actuar en Cataluña, y generó también, no hay que olvidarlo, una reacción en el nacionalismo español, que también de algo de eso estamos bebiendo, ¿no? Hay que decir, y conviene recordarlo porque a veces nos olvidamos, que en España tenemos un problema estructural vinculado a nuestro sistema productivo. El crecimiento del empleo y el crecimiento de la economía suele vincularse al sector servicios, por tanto, a lo que es el turismo, la economía, la hostelería, el comercio,
que son sectores con mucha volatilidad y estacionalidad y que generan un empleo, pues eso, muy volátil, mientras que el sector industrial somos incapaces de hacerle arrancar, es decir, sigue estancado, ¿no? Antes de dar algunos datos sobre la situación social en España, yo creo que sería justo señalar alguna cuestión, ¿no? En tan solo 7 años, que es el periodo de tiempo que transcurre desde la primera investidura, fruto de una moción de censura de Rajoy, de lo que fue Pedro Sánchez, 7 años han transcurrido, aunque parece que ha transcurrido siglos, ¿verdad? 7 años, solamente 7 años. Hemos pasado de un desempleo del 14% en 2019 a un desempleo del 10%, un poquito más del 10% en el 2025. Habiendo pasado por una pandemia en el 2020 donde se dispararon en negativo todos los parámetros económicos. Hemos pasado de un crecimiento de Producto Interior Bruto en el año 2019 de un 2%, pasamos en la pandemia a un crecimiento negativo, es decir, de menos 18 casi por ciento, un 17,8%, y en el 2025 estamos en un crecimiento económico del 2,9%. Por lo tanto, bueno, esto teniendo en cuenta además que el crecimiento económico en Europa es del 1,1%, hablaría muy bien de lo que es la gestión de nuestro gobierno. Estas cosas hay que decirlas sobre todo para matizar parte de lo que voy a decir después. Bueno, los ritmos para las mejoras económicas, todos sabemos, mejoras económicas y sociales, son lentos, se alargan en el tiempo y mucho más si no se cuenta con una mayoría parlamentaria sólida y cómoda que te permita legislar en condiciones. Es que es lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Hay datos que explicándolos debería alejar al gobierno de excesivos triunfalismos. Es decir, a pesar de todo esto, hay una serie de datos que deberían ser tenidos en cuenta a la hora de ser excesivamente triunfalista. Porque estos datos son difíciles de entender por los que los sufren, aunque la economía mejore globalmente. La economía mejora globalmente, crecemos económicamente, el desempleo baja, pero hay gente que le está pasando canutas y a estos no les digas que la economía mejora porque su economía va en declive y vamos a dar algún dato, ¿no? Tenemos 3 millones de personas a tiempo parcial. Más del 50% de nuestros jóvenes tienen contratos temporales. 2,5 millones de jóvenes viven en precariedad estructural, es decir, en temporalidad, salarios bajos, falta de estabilidad. 2,5 millones de jóvenes. 2,5 millones de jóvenes. En los jóvenes, la tasa de desempleo es del 25%, aunque la tasa general sea del 10%, la de los jóvenes es del 25%. Es de las tasas más altas que hay en la Unión Europea. Aproximadamente entre el 30 y el 45%, en torno al 40%, de los titulados universitarios en España no trabajan en lo que han estudiado y están trabajando en profesiones o en trabajos en los que están sobrecualificados. Los jóvenes, además de enfrentarse a un mercado laboral hostil, sufren muchas incertidumbres para el futuro. Por ejemplo, no saben una cosa tan elemental, no saben qué va a pasar con sus pensiones. Fijaros qué tontería, ¿no? Nosotros que las tenemos ya más o menos aseguradas. Datos. Las personas en riesgo de pobreza o exclusión social se sitúan en torno al 25,8%. Es decir, hay 12,5 millones de personas que están en riesgo de exclusión social. Esta cifra, hay que decir, es la más baja de la última década, ¿eh? Ha habido una reducción en el último año de unas 200.000 personas, por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta, aunque seguramente estas 12,5 millones de personas que están en ese riesgo dirán, bueno, pues que muy bien, pero yo sigo en ese riesgo, ¿no? Sin embargo, la pobreza severa, fijaros, pobreza severa que se define como vivir con menos de 644 euros al mes. 644 euros al mes, a partir de ahí es pobreza severa. Esto afecta a más de 4 millones de personas en nuestro país. Eso es el 8,4% de la población y esta pobreza severa, nos están diciendo que está aumentando. Lo que es el riesgo de pobreza general disminuye, pero la pobreza severa está aumentando. Además de todos estos datos, son algunos de los datos que nos da un poco por dónde pueden ir determinados tiros. Además, tenemos sufrimos una serie de situaciones estructurales, por ejemplo, en escala de valores, pues bueno, pues el individualismo no es nuevo, priorizando lo individual sobre lo colectivo,
como valor hegemónico durante décadas. Esto no es un fenómeno nuevo y esto luego, claro, pues se traduce también en cómo se afrontan los problemas por parte de muchísima gente. Hay un dato, una reflexión que me parece interesante. El capitalismo tiene una enorme facilidad para generar expectativas, falsas expectativas. Bueno, eso de que dicen de que si te lo curras, cualquiera puede llegar a ser millonario, cualquiera puede llegar a ser rico, y si no es por eso, si no es que, bueno, es que eres tonto o es que no te esfuerzas lo suficiente. Pero claro, es curioso porque el capitalismo es muy hábil para generar expectativas, pero es absolutamente inútil o muy inútil para poderlas cubrir. Por lo tanto, hay un problema muy serio que puede estar generando también acercamientos hacia la extrema derecha. El problema de la vivienda, qué decir, o sea, estamos viendo, está de moda, ¿no? El problema de la vivienda, que aumenta drásticamente la pobreza y que imposibilita la emancipación joven y que además no tiene soluciones fáciles, ¿eh? Aunque algunas vayan apuntando por ahí a soluciones fáciles, no tiene soluciones fáciles porque muchas de las que se puedan tomar, algunas de las que se puedan tomar, pueden tener un efecto rebote que agrave el problema. Bueno, todo esto y algunas cuestiones más, en definitiva, lo que lleva es a una frustración en determinadas capas de la población, lleva a la búsqueda de refugio en valores tradicionales, la familia, la religión, la identidad nacional, en fin, todo este tipo de cuestiones. Y además esto, claro, la extrema derecha lo sabe bien y tiene estrategias que aumentan el impacto de todos estos problemas, ¿no? La demagogia y la simplificación de problemas complejos, con la inmigración mano dura, con la inseguridad de endurecimiento penal, con el nacionalismo o proteccionismo. Y uno de los éxitos que está teniendo la extrema derecha, incuestionable, es central, para también interpretar lo que está pasando, es que consigue imponer a la derecha, a la otra derecha, que se supone que es democrática, imponer su agenda política, con lo cual esto agrava todavía mucho más el problema. Bueno, todos estos factores contribuyen, no yo digo que sean definitivos, y es verdad que luego podemos hablar de eso, hay márgenes también para la esperanza, eh, pero contribuyen a un aumento de las expectativas electorales de la extrema derecha. Y más, además, entre las capas más jóvenes, aunque es verdad que hay diferencias, se apuntaba ya, que hay diferencias entre hombres y mujeres, entre chicos y chicas, pero las cifras globales son estremecedoras. Bueno, pues, por ejemplo, en estos momentos un 36% de los jóvenes entre 18 y 34 años apoyan directamente a Vox. Apoyan directamente a Vox. Han triplicado su intención de voto en los últimos meses. O sea, Vox ha triplicado su intención de voto en los últimos meses. Y ojo, el 36% de los jóvenes apostarían en estos momentos por Vox. El PSOE, en lo que va de año, ha pasado de un 30% de apoyo joven, el PSOE era líder en el apoyo joven, y ha bajado a un 20%. Parece que todas estas crisis que ha tenido con el tema de Cerdán y, bueno, y compañía, Balos y compañía, ha tenido una incidencia notable. Que sí, que diremos que el Partido Socialista ha reaccionado con agilidad y lo está esgrimiendo, pero no deja de tener su coste y se está pagando. Mientras que lo que es más hacia la izquierda no se consigue para nada arrastrar masivamente al voto joven, no se atrae. Sumar tendría un apoyo en torno a un 10% de los jóvenes y Podemos a un 4%. En resumen, la desigualdad, la precariedad, el miedo al futuro, la percepción de competencia entre los de abajo. El penúltimo lo que hace es culpabilizar al último, en este caso mucho a los inmigrantes, sin darse cuenta de realmente lo que está pasando y poner el dedo en la llaga de quiénes son realmente los responsables. Y hay una creencia también, en todo caso, de que el sistema solamente es capaz de proteger a las élites y que para nada toma políticas serias para proteger a quien peor lo está pasando o no simplemente a quien peor lo está pasando, sino a los que le gusta denominarse como clase media, que es clase trabajadora pura y dura, que también se ven de alguna forma, no se ven reflejados muchos de ellos en lo que serían las políticas de los partidos políticos de siempre, ¿no? Yo haría para terminar ya una reflexión final, ¿no? La democracia, bajo mi punto de vista, se defiende con más democracia, mejor distribución de la riqueza y protección social. No son suficientes, yo no me los creo mucho, no son suficientes los cordones sanitarios, que por otra parte cada vez son más difíciles de implementar. En España, desde luego ya vemos que imposible, y en Europa cada día es más difícil implementar estos cordones sanitarios. Y lo que hay que hablar de más democracia y mejor distribución de la riqueza y de protección social. Urge, por parte de la izquierda,
de la izquierda, no solamente de la política, sino de la sociológica, genera ilusión, compromisos, alternativas valiosas, que a veces somos un poco timoratos a la hora de poner encima de la mesa alternativas valiosas y que sean además creíbles. Bueno, hace falta altura de miras y compromiso de todos los sectores demócratas, de derechas y de izquierdas, para evitar retrocesos históricos. Y por mi parte y por ahora, si luego pasamos a hablar de lo que son una serie de propuestas para levantar todo esto, pues terminaría. Es decir, resumiendo, seguramente no será definitivo, no serán las razones definitivas, pero lo que está claro es que las políticas y la situación económica y social tienen una influencia importante en lo que es la deriva del voto, porque efectivamente estas situaciones generan mucha frustración y falta de credibilidad en soluciones políticas de la gente que gobierna. Y luego tener en cuenta también que, aunque estamos hablando de 7 años de gobiernos progresistas, 7 años ubica a los chavales que empiezan a votar, 18 años, los ubica en 11 años. Para lo que para nosotros es un periodo muy corto, para los jóvenes es pasar de la niñez al derecho al voto. Y para estos jóvenes que adquieren el derecho al voto, lo institucional, el poder, lo que manda, es una coalición progresista a quienes es muy fácil que culpen de lo que son sus faltas de oportunidades. Bueno, seguramente ha sido muy esquemático, muy discutible todo lo que he dicho, pero ahí lo dejo. Vale, a esto que acabas de plantear se une el miedo, ¿no? El miedo, ese gran miedo a qué va a pasar y donde crece el miedo, crece esa posibilidad de autoritarismo, de que la respuesta sea una respuesta fácil, ese miedo, esa nostalgia, ¿no? Y que la respuesta sea una respuesta fácil desde pues, esa épica del pasado que estamos viendo ahora y ese prometer seguridad que están haciendo a cambio de libertad. De todas maneras, también tenemos que tener en cuenta que la extrema derecha está creciendo haciendo el muerto, que no hace nada. O sea, quiero decir, será responsabilidad del resto del entorno ver qué está pasando con esas desigualdades, con ese abandono institucional de algunas cuestiones, por la despoblación, la precariedad en la zona urbana. ¿Qué pasa con lo público? ¿Qué está pasando con la sanidad y la educación, ¿no? En esa parte que para la izquierda siempre ha sido fundamental y esos pilares. Y yo creo que hay algo que tenemos que decir, que es la debilidad de la memoria democrática. En esos chavales que tenían 11 años, es que ni siquiera habían oído, porque en el cole no se lo habían contado, qué había pasado con Franco, con lo cual estamos viviendo una banalización del franquismo que da arcadas, vamos. Y yo creo que la memoria no debe de dividir, debe de proteger. O sea, es que estas cuestiones siempre terminan en que pasaremos página cuando nos la hayamos leído, pero cada vez hay más páginas sin leer. Y yo creo que entre síntesis de lo que hemos dicho está el miedo, más la desigualdad, más la desinformación, más la desmemoria, acaba en ese crecimiento de la extrema derecha, que no están haciendo otra cosa que hacer el muerto para crecer. A partir de aquí, levantáis manicas y vamos dando la palabra. Si alguien quiere decir algo. Sí, yo querría intervenir un poquito. ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente. Sí. La realidad es que es un tema que no tiene una sola vertiente, tiene tantas aristas que es complicado afrontarlo en una charla de un rato, ¿no? Es decir, cuando José Luis hablaba de que los algoritmos están conquistando a favor de la extrema derecha en las redes sociales, es decir, es algo que no sé si es una batalla perdida, yo creo que no, que hay que retomarla, porque es realmente, es decir, hay muchísimos jóvenes que están ligados a la información a través de las redes sociales, ¿no? Y eso, por eso es una batalla que hay que seguir dándola. O un control, no sé si desde las instituciones democráticas tenía que hacer un control. Lo que está claro es que cuando Julián dice que hay pues unas desigualdades, es real, es decir, el capitalismo genera
a través de cómo se ha configurado a través de las nuevas tecnologías y sus potentes empresas, está generando que el fascismo o la extrema derecha está impulsada por los hombres más ricos del mundo, e incluso con un gran apoyo del imperio americano. Es decir, que la sociedad democrática está haciendo aguas a favor de esa extrema derecha. Y eso nos impulsa, y no somos una excepción, que Europa esté calando la extrema derecha. Claro, es decir, ¿cómo se combate? Complicado. Es decir, por una de las cosas que decimos y analizamos es que las redes sociales son fundamentales para propaganda de la extrema derecha y del fascismo, y por lo tanto eso están calando. La desinformación de lo que fue la historia de España y su dictadura es una ignorancia que no es baladí, es una ignorancia que ahora se está aprovechando por la extrema derecha. Es decir, las soluciones, desde aquí, intentar buscar una solución es complicado porque no la tenemos, ¿no? Pero Josefina apuntaba muy bien en que estamos perdiendo lo público. Y lo público es fundamental. La sanidad y la educación es fundamental. Y la estamos perdiendo. Hoy ha habido un debate interesante, o no lo sé si tan interesante, en el Parlamento, donde Pedro Sánchez ha hecho una defensa de lo público, comparando cómo se estaba gestionando lo público en las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular, porque están desmontándolo. Y es una estrategia política, eso es un modelo que acaba dando dinero a quien más dinero tiene. Por lo tanto, y además ahora quieren tener un refuerzo social de gente que apoya ese modelo a través de considerarse nacionalistas de extrema derecha, porque están moviendo sentimientos de nacionalismo. Para Cibar no la he escuchado nada. ¿No me habéis escuchado nada? Sí, sí, perfectamente. Ah, vale, perdón. No sé quién no te escucha, pero yo perfectamente. Bueno, la cosa es que recuperar lo público y tener transparencia en lo público es muy importante. Yo no sé si los partidos políticos tradicionales tienen que hacer una conversión. Yo creo que sí, ¿no? Y una autocrítica, bueno, es decir, lo de Koldo y estos no tiene nombre, ¿no? Y eso no ayuda, sino además reafirma la extrema derecha. Luego buscar poder explicar al mundo quién financia a los movimientos de la extrema derecha, quién financia al Vito Quiles que está por ahí haciendo una red de visitas que lo único que hace es alentar a la extrema derecha y que además se le dé oportunidad en los medios de comunicación, en los tradicionales y en los no tradicionales. Y cuando salen los movimientos antifascistas se les está condenando. Y sin embargo, o porque hay interés en condenarlos, aunque sean pacíficos. Porque también los jóvenes están saliendo a protestar de forma pacífica y a veces no tanto contra el fascismo, pero es decir, eso se está aprovechando. Yo no lo centraría solo en los jóvenes, porque como alguien comentó en algún momento, el feminismo ha hecho bien su trabajo, porque las chicas jóvenes no están apoyando el fascismo como lo están apoyando los hombres jóvenes. Por lo tanto, yo creo que el feminismo hizo bien su trabajo durante estos años. Está en peligro, sí. Y luego está la inmigración, que es muy fácil decirle a alguien que no tiene posibilidades de encontrar un empleo que el bicho que te molesta es un chico subsahariano y que hay que ir a por él. No, creo que es sacar de las cosas más sencillas, de las tripas, buscar el nacionalismo más sencillo, ¿no? Y eso también hay que combatirlo. La pedagogía tiene que ser algo que deben hacer los partidos de izquierdas, en la defensa de lo público y de qué manera contribuyen los inmigrantes realmente, y no al gasto sanitario, sino al mantener el sistema sanitario y el sistema de bienestar social. Y eso es algo que no lo sabemos transmitir, ¿no? Y luego, no sé, es que hay tantas cosas,
Pero yo creo que hay que hacer una renovación política de los partidos tradicionales si quieren defenderse, sobre todo en el conjunto de Europa, que el fascismo y la extrema derecha no siga creciendo, ¿no? Que se le puedan poner límites. Pero los límites tienen que ser reales, de bienestar, de reparto de la riqueza, de que la gente tenga pedagogía de lo que fuimos y dónde queremos ser, y sacar orgullo en Europa, por lo menos, de los valores que tiene la Unión Europea, ¿no? De solidaridad, de compromiso social, de bienestar social. Y eso es lo que tendría que hacerse. No es una batalla sencilla, pero desde luego es lo único que podría frenar el fascismo en Europa, porque vamos, lo de Estados Unidos y esto ya está siendo de nota, salvo que haya otros movimientos que empiecen a generarse. Creo que me he enrollado demasiado, perdonadme. Cristina ha pedido la palabra. Si alguien más... Cristina, por favor, ábrete el micro. Hola, buenas tardes. Yo querría echar un poco la culpa a la izquierda por no estar unida. Es lo que ven los jóvenes también. No hay un discurso de izquierda en que todos los partidos de izquierda se pongan de acuerdo en muchas cosas. Y tendría que haber como una especie de decálogo de valores de la izquierda y defenderlos a toda costa. Y esos valores tendrían que repetirse una y otra vez. Aquí se ha dicho que un valor tradicional es la familia o la religión. A los que somos grandes defensores de la familia y de religión y de la religión, creo que se nos insulta un poco pensando que son valores absolutamente conservadores. Pienso que habría que definir estos valores que tanto han ayudado a la solidaridad, a la creencia de que se puede ayudar al prójimo, de que debemos ser tolerantes, respetuosos. Todo esto que suena a carca, creo que deberían ser también valores que deberíamos defender. El sacrificio, la abnegación, todo esto suena a valores anticuados y sin embargo yo pienso que son imprescindibles defenderlos. Lo mismo que la meritocracia. No se defiende que la gente se esfuerce para conseguir sus fines y sus objetivos. Se defiende más el ser el listillo de la clase que consigue las cosas sin ningún esfuerzo. Entonces, yo eso es lo que pediría, una unión de la izquierda, de las fuerzas progresistas de la izquierda y un decálogo de valores que defendiéramos todos a una. Muchas gracias. Ha pedido la palabra ahora Teresa. O por lo menos la veo con la mano levantada. No sé si es Teresa o María. Es que veo una mano levantada, pero esto ahora no hay mano levantada. Vale. ¿Alguien quiere hablar? Sí, yo quería hablar un poco, si no hay otras personas que quieran hablar. Carlos ha pedido la palabra. José Luis. Pues Carlos. Vale. Habla, José Luis, habla. No, Carlos, habla tú, por favor. No, yo simplemente es una cuestión, un matiz, vamos. Me ha gustado mucho el enfoque que le habéis dado, tanto tú con el tema de las redes y la inteligencia artificial. Yo creo que hay un campo que dominan los jóvenes y que, bueno, pues algo falla porque desde los planteamientos de izquierda no somos capaces de entrar ahí en ese campo. Me ha interesado también mucho los datos que ha dado Julián. Creo que enmarca muy bien la situación de la juventud, aunque se ha recuperado bastante el tema del paro, porque aunque es un 25%, estábamos en torno al 50%. Pero yo quisiera meter que también hay brotes verdes. Estamos en una situación muy complicada desde el punto de vista de la situación política a nivel general. La ultraderecha pues está barriendo muchos sitios, se está asentando. Y bueno, pues tenemos hace unos días hay que analizar cómo el alcalde de Nueva York ha conseguido
bueno, barrer unas elecciones. Y claro, si ahí leemos lo que le prometió en su campaña electoral, vemos que son las cuestiones que estabais hablando vosotros. Es decir, ahora puede haber una frustración si es incapaz de llevar adelante sus compromisos. Es decir, el control de la vivienda, el transporte público, todos esos temas que los jóvenes ven que lo están padeciendo. Viene un joven menor de 35 años que es capaz de ilusionarlos y es capaz de comprometerse entre ellos en una serie de temas que el Trump no se lo va a poner fácil. Si consigue romper esa barrera de las dificultades y los jóvenes ven que ahí hay un político de otras formas, porque aunque está ubicado en la democracia, en los demócratas, iba por libre. Había otro candidato demócrata. Por tanto, es también un elemento a analizar. Aquí tenemos el elemento pues, del movimiento de 2015, cómo Cristina, me parece que se llama, la que habló antes que yo, que dijo qué es lo que está pasando en la izquierda con la desunión, etcétera, etcétera. Aquel movimiento había sido ilusionante y estamos como estamos ahora. Por tanto, hay un elemento que tenemos que analizar. Hay que coger los proyectos positivos que consiguen romper a la ultraderecha y hay que analizarlos. Y si vemos analizarlos, hablamos de estar con la juventud, hay que ir a donde está la juventud y hablar con ellos. Los centros educativos, por ejemplo, comprometiendo al profesorado o haciendo organizaciones o asociaciones para poder debatir con ellos. No es fácil. No es fácil porque ellos, yo no manejo el tema de las redes sociales y siempre me están hablando o me preguntan con cuestiones de inteligencia artificial y tal. Digo, me voy a tener que formar para poder estar hablando con la juventud. Pero yo lo único que quería decir es eso, es decir, que hay brotes, se han metido cuñas importantes y hay que, bueno, yo creo que estamos en un momento de resistencia. Estamos en un momento de resistencia, no de desánimo, de resistencia. Entonces, hay que analizar las cosas y influir en donde podamos influir. Nada más, era un matiz nada más. José Luis, ábrete el micro. Bueno, yo quería comentar lo que ha dicho Cristina, que es curioso. Entre la franja más joven, de los 16, 18 años, está habiendo un renacimiento de una cierta espiritualidad. A veces se habla de espiritualidad post-religión, post-religiones. Y fíjate, está el fenómeno evidentemente de la cantante Rosalía, pero el director este de Sirat, cuando si leéis las declaraciones, Oliver Leye, también va mucho por temas que podrían calificarse dentro del término de espiritualidad. Y eso me lleva a una cuestión. El estado de bienestar es un estado de bienestar que se consiguió gracias a la unión de tres tipos de fuerzas políticas. Unas eran las fuerzas políticas de izquierda, fundamentalmente los socialistas europeos, otras eran los cristianodemócratas y otras eran los liberales. Creo que una de las cuestiones que estamos ahora mismo cayendo, y es esto, es no hablar con la gente de la derecha. Y ahí la gente del centro derecha, que está prácticamente desaparecida, es cierto, pero que sigue habiendo una base con la que tendríamos que dialogar y pactar. Y en ese sentido yo amplío bastante este tema. Y luego yo también he hecho la culpa a nosotros, a la izquierda, de dos cosas. Una, no tenemos proyecto, ni por tanto relato. ¿Qué estamos ofreciendo? Estamos haciendo cosas buenas, estamos haciendo cosas positivas, pero Jacques Delors decía una frase que es muy, muy importante, decía, nadie es capaz de enamorarse del mercado único. Y realmente nosotros no estamos haciendo tampoco moviendo los sentimientos, no estamos haciendo que la gente, porque no ofrecemos nada, hacemos cosas positivas, es cierto, pero no ofrecemos un relato que sea ilusionante, que sea enamorante. A mí en este sentido hay dos cuestiones que me están gustando. En las manifestaciones por Gaza había mucha gente llamémosle derechas, fundamentalmente de la derecha religiosa, porque lógicamente la gente se ha movido viendo las fotos de los niños, etcétera, etcétera. Nunca podremos agradecer a los periodistas palestinos
que han seguido y han arriesgado la vida y han muerto, el hecho de que nos hayan transmitido las imágenes. Porque si no, evidentemente, Israel había cerrado totalmente el campo a cualquier tipo de información. Perdón, el gobierno de Israel. Distingamos también estas cuestiones. Y la segunda cuestión que me gustó fue, el otro día en la historia de sanidad, al final se cantó una canción de La Bordeta. Las canciones de La Bordeta es mover las emociones. Y emociones que además compartimos todos los aragoneses. Entonces yo creo que son dos caminos por los que deberíamos seguir yendo y avanzando. Yo siempre digo lo mismo, de este gobierno progresista de coalición, lo que yo siempre le he achacado ha sido que no ha sido capaz de relatar y de entusiasmar con lo que estaba haciendo. Solamente ha hecho unas narraciones y nuestro presidente es un gran fajador. Se ha enfrentado a volcanes, al COVID, a todo lo divino y lo humano y a la caza mediática y judicial que le han hecho personalmente. Pero evidentemente aburre a los muertos. Cuando habla aburre a los muertos porque se tira discursos de 1 hora. Y eso es lo contrario de lo que estábamos hablando antes de las redes. Y con esto paso la palabra a quien me continúe. Bueno, yo quería, con lo que decía Cristina, bueno, yo peleo siempre por un Estado laico y creo que familias, ahora hay muchos tipos de familia, con lo cual cada uno en este sentido, ¿verdad?, se organiza como quiera. Yo viví antes de ayer el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. Yo iba representando a la coordinadora de organizaciones feministas, a mi asociación, Amparo Poch. Había 4 mociones, bueno, todas en defensas de cuestiones de mujer, porque estamos en noviembre, pues violencia, el biogen, el aborto y los puntos violeta. Nosotros lo hicimos como siempre, de forma ordenada, haciendo un relato que dura 5 minutos, que es el tiempo que tenemos, y acudiendo al pleno pues cuando en la invitación nos decían que había que ir. Lo que nos encontramos fue el pleno lleno de gente provida, de que defendía familias, todos ellos de Vox, que habían ido a reventar el pleno y a no dejarnos hablar. Quiero decir, en esto que decías, Cristina, está claro que hay una amplia posibilidad de colores, pero sí es cierto que yo creo que es mejor hablar de familias que de familia, y la religión, pues mira, cada una la suya, y que se organice. Quiero decir, la religión creo que es algo que es de puertas para adentro, que es en tu casa, que no tiene que ver con lo público, que no puede tener que ver con lo público, porque con la concertada el problema siempre será que se concertó con la Iglesia y ahí está el concordato. Entonces, creo que hay cosas que hay que separar. Yo soy menos optimista que José Luis. Yo creo que esa gente de derecha moderada con la que se podría hablar están abducidos por el relato y por esta parte que les da marcha, ¿no?, del franquismo que ha revivido. No, yo no los veo, esa derecha económica, sensata, con la que yo no está porque todo el mundo está a rueda de quién va a ganar, y quién va a ganar es Vox. Entonces el discurso que mola es el discurso de la extrema derecha, y eso no quiere decir que no haya brotes verdes, que desde luego los hay. El feminismo seguimos trabajando todos los días. A nosotras nos llamaron, a la coordinadora, a unas jornadas en Madrid fantásticas que organizaron. No teníamos ni idea de que la coordinadora de organizaciones feministas de Zaragoza fuera tan popular en el resto del Estado. Y somos populares porque somos capaces de sentarnos y hablar. Sabéis que somos cada una de un sindicato, cada una de un partido político de izquierdas, y llevamos 35 años sentándonos y hablar, dejando las siglas fuera, y con todas las movidas que ha habido en el feminismo, nosotros hemos seguido trabajando. Pues bueno, eso, hay que seguir trabajando. Nos pusieron un título, ¿no?, que éramos inasequibles al desaliento. Pues hay que seguir siendo inasequibles al desaliento también en este momento. Cristina dice que quería intervenir. Para hacer esto un diálogo, perdóname, una cosa sencillamente. Cuando analizas las estadísticas por ejemplo, que está realizando el INE, sobre lo que opina la gente, te maravillas de que una parte importante del PP, en puntos fundamentales de votantes del PP, no está de acuerdo con sus dirigentes. Es decir,
no hagamos bloques porque los bloques no existen ni en la izquierda ni en la derecha. En la izquierda nunca. Además. Bueno, yo sí que me gustaría, como estamos en fase de diálogo, decir alguna cuestión. Bueno, la verdad que vivimos en un mundo muy, muy contradictorio, muy complejo. Vamos a ver, la inmensa mayoría, yo creo que en la sociedad hay una serie de valores democráticos o avanzados que están bastante impregnados, ¿no? Bastante impregnados. Y eso ofrece también pues no sé, alguna garantía de futuro, alguna ilusión por el futuro. Yo creo que es muy difícil que esos jóvenes que apoyan a Vox, que son muchos y que es creciente, pues por ejemplo, se pongan en contra del divorcio o se pongan en contra del aborto o se sumen a Pero manifestaciones. son negacionistas. O sea, Sí, quiero no, decir, ya, Julián, sí, no, pero que sí, pero digo, pero que es contradictorio, es decir, no el apoyo a Vox o a la extrema derecha por parte de bastantes jóvenes no va acompañado de una serie de propuestas o vivenciales, existenciales, ancladas en viejas historias, ¿no? Yo creo que, bueno, yo creo que hay resquicios, ¿no? De todas maneras, yo creo que el tema es serio. El tema es serio. O sea, podemos decir y diremos que hay brotes verdes, Carlos, los hay, efectivamente. Yo creo que además hay que cogerlos para ejemplarizar, para agarrarnos a ellos y generar ilusión, porque eso es importantísimo. Pero el problema es grave. El problema es grave. Una determinada combinación en nuestro país, por ejemplo, de la derecha mandando la ultraderecha en sus políticas puede hacernos retroceder en materia de libertades y en materia económica durante décadas. No olvidemos que aquí la extrema derecha de aquí, además, la extrema derecha de aquí, es una extrema derecha muy curiosa porque en lo económico es liberal. Es liberal, es decir, no está por la intervención en el mercado, no está por proteger a los trabajadores, está por el liberalismo económico a tope, con lo cual también es, por lo tanto, ahí podríamos juntarnos con un retroceso en materia de libertades y además con un retroceso en materia de distribución de la pobreza y de redistribución de la riqueza y de apoyo a políticas sociales. El tema es serio, yo creo que además no sé cómo podríamos hacerlo, pero es verdad que hay que articular una serie de propuestas, unas respuestas democráticas en las que, bueno, yo no sé cómo es la forma, pero en las que habría que involucrar también a gente de derechas que son demócratas. Hay gente de derechas que son demócratas, que se creen en la democracia y que se creen muchos valores democráticos, ¿no? Yo creo vamos, yo soy de los convencidos de que detrás de la filosofía están situaciones económicas y sociales del personal. La gente que la está pasando mal, que la está pasando muy mal, no les vengas con demasiadas gaitas, no les vengas con demasiadas gaitas, ni con demasiadas filosofías, lo están pasando mal. Y cualquier grupo político que se ponga a hacer demagogia y a ofrecer una serie de soluciones fáciles a problemas muy complejos, pues son pasto de poder entrar en esta dinámica. Fijaros en Francia, la ultraderecha llegó a asumir una buena parte del electorado tradicionalmente de izquierdas y en guetos del Partido Comunista Francés. Es decir, bueno, eso es así. En España todavía no estamos en esas, pero ojo, no se vayan solventando profundos problemas de desigualdad, que eso podríamos verlo. Por tanto, las políticas económicas y sociales son fundamentales y también hay que hacérselo saber, yo no sé cómo, claro, no tengo fórmulas mágicas, a esa parte de la derecha que es democrática, incluso a esa parte de los poderes económicos que creen o piensan que les conviene la democracia. Oiga, si la democracia supone también una cierta pacificación social y supone que sus empresas funcionan de una manera pues más o menos bien, sin demasiados conflictos, oiga, pues tendrán ustedes que apoyar políticas de redistribución de riqueza y tendrán que apoyar ustedes políticas sociales y dejarse ya de veleidades y de apoyar a grupos que están en contra de esto. Hace falta en nuestro país, y hace años, yo creo que hace años que se hablaba de esto, pero una profunda renovación de los valores democráticos, una profunda regeneración democrática también en los partidos políticos. El espectáculo que se dan en los partidos políticos, y no solamente en los derechas, y a mí me produce mucho más vergüenza cuando eso se produce en el seno de la izquierda, es lamentable. Hace falta una regeneración democrática que ponga en primera persona, que ponga en el primer plano a la ciudadanía, a los ciudadanos y ciudadanas de este país y no a las estructuras y a los líderes
políticos muy interesados en mantener su estatus. Hace falta la promoción de valores solidarios y democráticos, que yo no sé qué papel puede jugar la escuela allí. El otro día, yo creo que hablando con Manolo, esta mañana estaba hablando con Manolo, pues decía que cada día era un poco más escéptico de cómo desde la educación se podía incidir en esa promoción de valores solidarios y democráticos. Pero estoy de acuerdo con Carlos cuando decía que algo había que hacer. En la comunicación, lo de la comunicación en este país es de vergüenza. Fijaros que en Demoscopia veréis cómo esa revolución que está habiendo en televisión española, de la que no se habla demasiado, pero está habiendo un cambio increíble en lo que es la programación de televisión española, cómo puede influir demoscópicamente. Lo podremos seguir viendo. Bueno, pues desde la izquierda tampoco estamos haciendo demasiado para combatir la desinformación con rigor y con claridad. No hay medios de comunicación netamente de la izquierda. Ahí tenemos un vacío increíble, y hasta hace poco incluso la propia Radio Televisión Española jugaba un papel a veces que decía, bueno, pero estos están jugando más un papel hacia la derecha, que está jugando Antena 3, Telecinco, en fin, todo esto, ¿no? Y desde luego sí que tenemos que exigir, aunque sea clamar en el desierto, tenemos que seguir exigiendo que en las estructuras políticas, en las estructuras sociales, en las sindicales, en las asociativas, haya una apertura de verdad hacia la ciudadanía. Yo sé que es difícil, que la ciudadanía a veces no queremos participar, pero también sé que es muy fácil dejarse llevar por eso, para no hacer los suficientes esfuerzos para que se abran esas estructuras de los partidos políticos, de las asociaciones, de los sindicatos, a la participación ciudadana. No basta con protestar, no basta con echar la culpa al empedrado, no basta con echar la culpa permanentemente a la derechona. Yo creo que hay que entender, hay que profundizar en el entendimiento de las causas que producen a nivel mundial, a nivel internacional, este aumento de la derecha y de los fascismos, y ver cómo se puede ir actuando desde la raíz. Y yo creo, lo digo con toda la sinceridad, incluso con toda la vehemencia, no estamos desde la izquierda para autocomplacencias. Yo no sé cómo podemos conseguir ese equilibrio de poder vender lo que se está haciendo desde un gobierno como el que tenemos, ese equilibrio con decir, pero mire usted, esto que estamos haciendo es claramente insuficiente para el tajo que tenemos y para el paño que tenemos. Es decir, no podemos estar defendiendo lo que tenemos globalmente, porque lo que tenemos tiene muchos resquicios. Yo creo que el mensaje es, estamos haciendo cosas, el tiempo en el que hemos estado trabajando 7 años es todavía muy escaso, pero joder, hay tajo, hay tajo. Tenemos mucho tajo por delante. La autocomplacencia no debería ser parte de lo que es el mensaje cotidiano de nuestros líderes políticos en la izquierda, porque si no, lo que es la crítica o lo que es las alternativas facilonas y demagógicas las asume la extrema derecha, ni siquiera la derecha, la extrema derecha. Y también hay que tener en cuenta una cosa, Julián, creo que no lo habéis dicho ninguno, y a mí me parece que es muy importante. Todos estos jóvenes de los que hemos hablado han nacido con una serie de derechos que ellos no han peleado. Han nacido con ellos puestos y se piensan que esos derechos son inamovibles. Y nosotras sabemos que solamente hace falta una crisis para que los derechos salgan pitando. Entonces necesitamos cierta pedagogía para explicar qué cuesta, cuánto ha costado y cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado. Porque para que ellos puedan estar cantando el cara al sol en la calle, pues nos hemos tenido que pelear para que la libertad de expresión, para poder expresarnos en la calle y para podernos manifestar. Entonces, yo creo que ahí esa pedagogía que hace Rufián en el Congreso, creo que habría que instaurarla de alguna manera, pero para que entiendan que no les vino, o sea, que no ha llovido del cielo, que los derechos, cada generación ha luchado unos derechos y ellos todavía no han luchado los suyos. ¿Alguien más antes de cerrar? ¿Qué me toca? No, otro matiz, si me permitís, ahora que estaba escuchando. Yo tengo la sensación de que en estos valores que se han encontrado con ellos, o estos derechos, la juventud no cuestiona muchos de los aspectos que cuestiona Vox, porque Vox no pone la incidencia en esos temas. Por ejemplo, yo estoy convencido, es una apreciación personal, estoy convencido que si empiezan a plantearle el tema del
yo qué sé, del divorcio, del matrimonio entre personas del mismo sexo y todo esto, tendría más problemas Vox. Vox lo que hace es jugar con la identidad nacional, toda una parafernalia, y dentro de esa identidad nacional aparece el tema de la inmigración, que ya tiene el foco de que son los culpables de todo. Pero yo no he oído a nadie, bueno, he oído sí, en tertulias y tal, pero no hacen campañas en contra de los derechos que ha conseguido la gente a través de la democracia. Y yo creo que no hacen campaña porque ese 35 o 30% que decía Julián, yo creo que iba a verse rebajado. Porque eso es lo que decía Josefina, es decir, son derechos que se han encontrado, pero son derechos que no quieren que se le toque. Pero ten en cuenta una cosa, Juan Carlos, con dinero público, impensable hasta hace 4 días, que estén funcionando cosas como Red Madre. Sí, no, ahí no. Yo quiero quiero decir que hay que puede que no se vean, que no sean muy visibles, pero que lo están haciendo. No, que sí. Que lo están haciendo. Ahí te doy la razón. Yo lo único que me movía en el sentido de que vos pone el acento en una serie de cosas y deja las otras cosas ahí, no hace ninguna... Yo os pasaré el vídeo del pleno del otro día y me lo contáis, porque nos quedamos muertos. Pero no son jóvenes. Yo me estoy refiriendo... Había muchos más jóvenes de 18 años. Había muchos... El chaval que tenía inmediatamente delante de mí, no sé ni si tenía los 18 años. Ya, pero bien, evidentemente. Pero yo también he hablado con gente de 17 años y me cuestionaba, y por eso lo digo, me cuestionaba que vos iba a eliminar el matrimonio entre iguales o que iba a cuestionar el divorcio y tal y cual. Y le digo, ¿cómo que no lo cuestiona y tal? Y fue un debate con él. Que por eso yo reflexiono, digo, pone el acento en unos temas que son, bueno, la identidad nacional, el culpable del inmigrante y tal, pero lo que son derechos en estas cuestiones, o por lo menos no hacen alarde de ello. No hacen alarde. Yo estoy de acuerdo con lo que dice este señor, totalmente. Yo creo en las familias de diferentes modos y procedencias, pero y estoy de acuerdo en que hay una necesidad de espiritualidad que hay que solventar de alguna manera. Yo era de cristianos socialistas y dentro del Partido Socialista tan apenas teníamos voz los cristianos socialistas. Yo pienso que los cristianos de derechas y los cristianos de izquierda, de alguna manera tendríamos que encontrar puntos de acuerdo para impedir que la derecha se ponga en manos de la ultraderecha. Y yo creo que nos deberíamos ayudar buscando puentes. De hecho, hay un libro que era Tender puentes, que era esto, lo que pueden hacer los cristianos. Yo hablo como cristiana que soy y no quiero que se me diga que soy de ideas de derechas simplemente porque crean la religión. Simplemente eso. Gracias. Oye, de todas maneras, es que, vamos a ver, yo he sido quien ha hablado de los refugios de la extrema derecha o de los jóvenes en elementos. No, vamos a ver, yo no creo que, que la religión tenga por qué jugar un papel negativo per se, ni la gente que es creyente tenga que ser necesariamente ni de coña de derechas. Yo no estoy de acuerdo estaría de acuerdo contigo con lo que estás planteando, por lo tanto no estoy de acuerdo. Pero eso no quiere decir que cuando hay una serie de valores que están fallando, o hay una serie de problemas que son muy difíciles de resolver, cuando no se resuelven los problemas de la gente, porque son muy difíciles de resolver, pues haya gente que se refugie en elementos como puede ser el nacionalismo, el amor a la patria, que el amor a la patria depende, también podemos hablar de eso, depende cómo se enfoque, tampoco tiene por qué ser negativo el amor a la patria, ¿no? Si entendemos patria como lo que es el conjunto de la ciudadanía que está en un determinado espacio geográfico, ¿no? O en la religión, o en otro tipo de factores. Se refugian allí y lo que es la extrema derecha utiliza esto para reforzarse y para relanzarse. Y eso no quiere decir que
la gente que tiene sentimientos religiosos tenga que estar en la derecha o tenga que estar en Vox. Son dos temas completamente diferentes. Quería dejarlo claro porque en absoluto yo estoy de acuerdo con lo que tú estás planteando. Es más, yo creo que la inmensa mayoría de la gente que estamos aquí estamos en la misma línea y desde luego, por dejártelo un poco claro, ¿no? O sea, no tiene que ver nada una cosa con la otra. Es decir, la religión puede jugar aspectos positivos. De hecho, algunas de las caras que veo por ahí yo conozco que son creyentes, son de izquierdas, y juega sus creencias y sus valores cristianos, juegan un papel muy positivo, y sin embargo estaban totalmente de acuerdo conmigo en que la ultraderecha utiliza la religión de una determinada manera como refugio para gente que está desorientada en otros ámbitos y llevarlos a su redil, cosa con la que no estaremos nadie de acuerdo, me imagino. Pues si Yo, os parece. Otra palabra, y después tengo que marchar, así que si me permitís, me gustaría leer una cita de una persona que hablaba con conocimiento de causa, que os diré al final. La cita es la siguiente. Me atrevo a afirmar que si la democracia deja de progresar como una fuerza viva, intentando mejorar día y noche con medios pacíficos las condiciones de nuestros ciudadanos, la fuerza del fascismo crecerá en nuestro país. Lo dijo Roosevelt el año 1938. Creo que algo sabía. Y este señor no pertenecía a ningún soviet, ¿verdad? Por ahí, nada de eso, ¿no? No. Yo, si me permitís, perdonad porque posiblemente lo que vaya a decir ya se ha dicho, he entrado y he salido de la reunión por problemas del algoritmo, José Luis. El algoritmo internautico me ha fastidiado varias veces esta noche, con la conexión. Y por tanto, no, yo quiero lanzar un mensaje optimista, ¿no? Y el mensaje optimista es que, claro, que los datos hay que leerlos en un sentido o en otro. Decimos, hay un 25% de jóvenes que votan a la ultraderecha. Bueno, pues eso quiere decir que hay un 75% de jóvenes que no votan a la ultraderecha, ¿eh? Y tenemos que ver el vaso ahí medio lleno desde esa perspectiva y no medio vacío si resaltamos el 25% que vota a la ultraderecha, ¿no? Quiero recordaros, y posiblemente se haya dicho ya, y si se ha dicho, pues me lo disculpáis, que dentro de 8 días, pues hará 50 años que murió el dictador, ¿no? Que murió Franco y que dimos paso pues a una sociedad democrática, ¿no? Hace 50 años, en este país había muchos más fachas que hay hoy, o por lo menos se les veía mucho más, ¿eh? Hace 50 años todavía tuvimos que sufrir golpes dolorosísimos como los crímenes de Atocha y otros, ¿no? Hace 50 años y un mes, Franco ordenó los últimos 5 fusilamientos, ¿no? Eh, si fuimos capaces de con esa situación tan tremenda, ¿no? De salir de la dictadura y llegar a la democracia, ¿cómo no vamos a ser capaces ahora de frenar a la ultraderecha y volver a consolidar los valores democráticos, ¿no? Y el sistema democrático? Y en este sentido, una de las intervenciones de José Luis creo que ha sido, pues bueno, yo la enfatizaría, ¿no? Yo le enfatizaría. Si hace 50 años salimos y consolidamos la democracia fue porque establecimos un cordón sanitario al fascismo. Y ese cordón sanitario pues, fue el pacto constitucional y ese cordón sanitario fueron los pactos de la Moncloa y por tanto yo me apunto también al carro de los que pensamos que hay que ponerle un cordón sanitario a la extrema derecha. Y para ponerle un cordón sanitario a la extrema derecha, que realmente nos traerá todos esos males y muchos más posiblemente que nos anunciaba Julián en una de sus intervenciones, pues hay que pactar. Yo creo que el único cordón sanitario que le podemos poner a la extrema derecha es mediante el pacto. Y ojalá las izquierdas, el PSOE y los partidos políticos a la izquierda del PSOE, tuviéramos fuerza suficiente en las urnas para que ese pacto fuera suficiente para que sirviese de cordón sanitario a la extrema derecha. Pero si no hay que buscarlo,
y hay que ampliar ese pacto, hay que ampliarlo. Y yo también, como José Luis, creo que en la derecha tiene que haber sectores democráticos, sectores dialogantes, sectores con los que se puedan llegar a acuerdos mínimos que nos permitan frenar a Vox, ¿no? Y entre tanto, pues bueno, sigamos echando cada uno una mano en la medida que podamos, unos pensando y diciendo cosas interesantes como vosotros y otros escribiendo, otros militando en partidos políticos, en sindicatos y bueno, sigamos echando una mano. Pero repito, si hace 50 años fuimos capaces de frenar el fascismo y consolidar un Estado democrático, en este momento creo que en España hay menos fascistas que los que había hace 50 años, ¿no? Por tanto, ánimo, que esto no está perdido, ¿no? Sí, Manuel, tienes toda la razón. Pero hace 50 años los jóvenes éramos nosotros. La diferencia está, yo creo que es una diferencia fundamental. Bueno, vamos a ir cerrando la charrada, si os parece, y con varias ideas que a mí me ha dejado el debate de hoy, ¿no? La extrema derecha no surge de la nada, se alimenta del miedo, de la desigualdad y de la frustración. Su avance también es una reacción patriarcal y autoritaria frente a los avances feministas, sociales y democráticos. Y la respuesta no puede ser solo electoral, sino que tiene que ser una respuesta cultural, educativa, ética, más democracia, sé que es difícil, pero más democracia, más justicia social y vuelvo a repetirlo, y más memoria. Gracias a Pilar, aunque gracias José Luis, gracias Julián y gracias a todas las personas que os habéis conectado por Zoom y hasta la próxima charrada. Y tener en cuenta que nos despedimos con una idea, que pensar juntas ya es una forma de resistencia. Julián, recuérdanos cuáles son las próximas charradas que tenemos previstas. Os las recordaré en los grupos de WhatsApp en los que estamos, no me hagas mirarlo ahora, pero tenemos charradas previstas de aquí a final de año, tenemos charradas sobre educación, sobre sanidad, sobre la izquierda, la situación de la izquierda y bueno, lo que pasa es que algunas de ellas están sin cerrar, las fechas pueden estar cambiando, entonces bueno, iremos informando por los canales que habitualmente estamos haciéndolo. Así que bueno, os invitamos a participar en estas charradas, os invitamos a difundirlas y sobre todo, como sabéis que esto se graba, pues os invitamos a difundir el vídeo que saldrá de aquí, de esta charrada o de todas las charradas que hacemos, porque eso hace que, bueno, pues que el debate trascienda, que vaya nuestro modesto debate, pero yo creo que interesante, hace que trascienda, que vaya a otras gentes y que cubra a veces pues un vacío de falta de debate desde la base, ¿no? Desde la sociedad civil. Aquí estamos debatiendo tan ricamente y eso está bien que se produzca y que se difunda. Os animo a hacerlo, a ser militantes, a retomar la militancia y a difundir las cosas. Y recordemos, Julián, que de aquí en 14 días, y como esto se graba y lo va a ver gente, pues para recordarlo también, de aquí en 14 días va a haber una manifestación muy importante por la escuela pública, en defensa de la escuela pública y contra los recortes y el ataque que la derecha, y en concreto la derecha aragonesa y el gobierno aragonés, pues está o pretende infligir cada vez más a la escuela pública aragonesa, ¿no? Día 26 de noviembre, creo que será a las 6 de la tarde o 6:30, una manifestación en defensa de la escuela pública. Amigos, hasta la próxima. Hasta la Hasta próxima. la próxima. Amigos y amigas. Adiós. Adiós míos. Adiós. Y amigues. Hasta luego todos. Venga, hasta luego. Todas. Ustedes